Los juicios políticos en los Estados Unidos siempre tuvieron como momento inicial, como impulso inicial, una motivación política, partidista, generalmente una frustración. El primer juicio político, que fue en el siglo XIX a Andrew Johnson, que había sido vicepresidente de Abraham Lincoln y quedó en la presidencia tras el magnicidio, el asesinato de Abraham Lincoln en el Teatro Ford de Washington. Bueno, a Andrew Johnson lo llevaron al banquillo de los acusados quienes se oponían a su política de reconciliación con los estados sureños, quienes se oponían a la ayuda económica que quería dar para la reconstrucción de los estados sureños que habían quedado devastados por el conflicto. Fue una motivación política incluso en sus propios correligionarios, lo que llevó a Andrew Johnson en el siglo XIX al banquillo de los acusados en lo que fue el primer juicio político de la historia norteamericana. También en el caso de Richard Nixon, que no llegó a concretarse el juicio político porque Nixon renunció en la antesala del mismo, pero que pudo realizarse y en el cual hubiese sido destituido. Hubo inicialmente una motivación política. Los demócratas le prestaron atención a las investigaciones que iban desplegando en las páginas del Washington Post los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein. Y lo que llamó la atención, lo que agitó la curiosidad de los demócratas era cierta frustración que tenían frente a la presidencia de Nixon, sobre todo, desde mi interpretación, que Nixon había hecho lo que para ellos debió haber hecho Lyndon Baines Johnson, el presidente anterior, que era del Partido Demócrata. Me refiero a ponerle fin a ese desastre que era la guerra de Vietnam y también el acercamiento a China, ¿no? Su reunión con Mao Zedong poniéndole fin al terror amarillo. La frustración de los demócratas de ver que un presidente conservador recalcitrante hubiese hecho lo que debió hacer el presidente demócrata Lyndon Johnson, me parece que despertó la curiosidad por lo que investigaban Bob Woodward y Carl Bernstein, el caso Watergate. Y también en el caso de Bill Clinton, en el juicio político que se le hizo a Bill Clinton a partir de 1998, hubo inicialmente una motivación política de los republicanos, sobre todo de un ultraconservador republicano, Newt Gingrich, quien presidía la Cámara de Representantes, ¿no? Porque odiaba a Bill Clinton. La motivación fue precisamente esa aversión por todo lo que representaba Clinton. Por cierto, después de ese juicio, del cual Clinton salió exonerado porque la acusación constituía una falacia, se lo acusó de perjurio, pero que se haya salvado y con justicia de la acusación de perjurio no implica que posteriormente los demócratas debieron hacer una autocrítica y debieron admitir que de haber sido en estos tiempos, Clinton no hubiese sido exonerado, hubiese sido destituido. Porque en estos tiempos, los tiempos del Me Too, los tiempos de la justa rebelión contra los abusos sexuales y los acosos sexuales, en estos tiempos la justicia no habría tolerado que un hombre que duplicaba en edad a una jovencita de apenas 22 años, que ni siquiera era empleada de la Casa Blanca, sino que apenas era una pasante, hablo de Mónica Lewinsky, no hubiese sido considerado un caso de abuso sexual. La duplicaba en edad, era el presidente de los Estados Unidos, ella apenas era una pasante y solo tenía 22 años. Hoy, Me Too, mediante, hubiese sido un caso de abuso sexual usando su autoridad. Pero en aquel momento la acusación que se le hizo fue de mentir bajo juramento. Como fuere,
También el caso actual tiene un inicio que tiene que ver con la motivación política. Desde mi punto de vista había una frustración demócrata, sobre todo frente al éxito económico que está teniendo la gestión de Donald Trump. Esa frustración los llevó a indagar varios casos, pero se encontraron con que en uno de ellos verdaderamente estaban los elementos para un juicio político y elementos que verdaderamente parecen ameritar la destitución.